Bom dia, nós vamos começar. Nós temos muitas coisas para discutir. A professora Aline Helder é da Universidade de Genebra, tem vários livros, com prêmios, inclusive. Tem uma vasta experiência em vários países da América Latina. Especialmente me interessa sua experiência, em países caribenhos. Então, nós teríamos assim, uma semana toda para explorar muitas questões. A professora vai trazer uma aula, e cabe a nós extrair outras discussões a partir da sua aula. Pido que te presente mejor, que te cuentes su trayectoria siquiera, o... Puedes decir dos o tres cosas de mí. Sí, porque es una presentación muy sencilla, pero tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Você tem amanhã para você e esperamos tempo para ser diálogo. Sim, perfeito? De acuerdo. É muito simpática, muito bem. Bom dia. Eso es para el portugués. Ahora voy a pasar al español. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Rebeca Iglesias, que tuve el placer de conocer en Ginebra, a Simone Rodríguez, con quien comparto bastante sobre el Caribe, Alexander Veronese del College de la Universidad, y también la Flaxo y Capes, que me llevaron hasta aquí. Y voy a hacerles una presentación como un poco formal, y después creo que hay tiempo para hacer preguntas más directas. Yo, si no quiero contestar, lo digo, pero generalmente contesto a cualquier pregunta. Y si son también de por qué, es una pregunta muy famosa de cómo empezó a trabajar sobre la América Latina, cosas de... Bueno, estoy realmente aquí para conversar con ustedes y también para aprender de ustedes, porque Brasil no es mi primera vez realmente como investigadora que estoy en Brasil. Bueno, en América Latina la independencia, yo soy historiadora y entonces por eso voy a hablar más bien del pasado, pero me parece que el pasado es muy importante conocerlo para entender el presente. Y en América Latina la independencia se logró después de la formación en el continente de dos naciones fundamentalmente opuestas, antagónicas, los Estados Unidos de América y Haití. Y el proceso de independencia de Estados Unidos entre 1776 y 83 fascinó a las élites de América Latina, que lo vieron como el modelo que imitar. En resumen, la independencia de Estados Unidos se logró después de una guerra relativamente corta, hecha por la mayoría de blancos, al cabo de la cual los lealistas y las Fuerzas Armadas británicas se fueron. Y los colonos aseguraron su poder político y económico sin hacer grandes reformas sociales, aunque los Estados Unidos llaman eso una revolución, no fue una revolución. Pero al mismo tiempo aniquilaron progresivamente las naciones indígenas en el centro y el oeste del territorio y desarrollaron el esclavismo en el sur sin tener que seguir importando africanos esclavizados. Al contrario, en Haití, la rebelión de miles de esclavizados, africanos y criollos, fue una revolución que lanzaron contra la esclavitud en la pequeña colonia francesa de Saint-Domingue en 1791, y esa rebelión se prolongó durante años, 13 años de guerra, masacres, destrucción, hasta vencer las tropas de Napoleón en 1804. Y fue una revolución total. Acabó con la economía esclavista, que antes exportaba gran parte del azúcar y del café del mundo. Aterrorizó durablemente a las élites latinoamericanas. Y Haití proclamó la abolición definitiva de la esclavitud, expulsó a todos los blancos, les prohibió de tener tierra y decretó a todos los haitianos como negros. Y en este marco, a partir de 1808,
Las pequeñas élites blancas de América Latina buscaron cómo lograr la independencia sin estar amenazadas por la inmensa mayoría de su población, inmensa mayoría que era mestiza, afrodescendiente y amerindia, y que naturalmente formó gran parte de las tropas anticoloniales. Después de la independencia, esas élites buscaron cómo asegurar su control del poder y conservar las estructuras coloniales de dominación sin suscitar protestas de las mayorías no blancas. Con la excepción de Brasil, hasta 1889, escogieron el sistema político de la República, que permitía proclamar la igualdad legal de los ciudadanos libres, sin cuestionar las desigualdades heredadas de la colonia ni la esclavitud. Más aún, al declarar la República igualitaria, los legisladores transformaron las demandas de igualdad concreta, muy distinta, y las demandas también de justicia social de las clases populares en desafíos a la unidad de la nación. Justificaron su marginalización y represión en esos términos de ataque contra la nación. Y es esa cara oculta de la República, particularmente en la construcción de la nación en Colombia y Cuba, y a lo largo de los siglos XIX y XX, que quiero discutir con ustedes. Está el plan. Quiero clarificar que... y primero voy a aclarar por qué Colombia y por qué Cuba. Bueno, porque son los países sobre los cuales he investigado excesivamente con fuentes activistas y todo eso, pero también porque Colombia es representativa de la América hispánica continental, con una población sobre todo mestiza, pero en realidad es también el tercer país de las Américas por su población afrodescendiente, después de Brasil y Estados Unidos, lo que poco se reconoce. En cuanto a Cuba, hasta 1959, tiene muchas similitudes con Brasil en cuanto a la esclavitud y también a las secuelas de la esclavitud. En mi ponencia voy a empezar por analizar los sistemas raciales de Colombia y de Cuba, y después voy a comparar los procesos de independencia en ambas naciones y las constituciones posteriores a la independencia en lo que respecta a las minorías raciales. Examinaré los espacios de identidad y de acción de que dichas constituciones ofrecieron y rehusaron también a las poblaciones, sobre todo amerindias y de ascendencia africana. Esbozaré las estrategias de movilización desarrolladas por estas poblaciones en Colombia y en Cuba y evaluaré brevemente sus logros y sus límites. Y finalmente compararé la situación y las estrategias de los afrodescendientes y los amerindios en las últimas décadas en el contexto de la mundialización y de dos constituciones actuales diametralmente opuestas: la Constitución Socialista de Cuba, que afirma la unidad nacional y niega la diferencia, y la Constitución Colombiana 1991, que proclama la existencia de una nación multiétnica y multicultural. Y quiero clarificar que, por supuesto, no esencializo la raza, ni la considero como el único factor de las desigualdades y de las injusticias sociales. Mi ponencia focaliza en los afrodescendientes y los amerindios porque antes de la independencia, la legislación colonial sí los esencializaba y les asignaba un estatuto especial de castas y de esclavos para los afrodescendientes y de menores de edad o salvajes para los amerindios. Y me interesa analizar cómo la República Independiente, con su defensa de la libertad, la igualdad y la propiedad, se propuso integrar a esas minorías y con qué proyecto y con qué efectos sobre las cuestiones de desigualdades globales y de justicia social.
Colombia, como gran parte de América Latina continental, tiene un sistema multirracial que se puede representar por una pirámide en la cual el blanco está en la punta, el negro y el indio en la base. Como pueden ver, ese esquema lo tomé de Norman Whitton, que lo hizo sobre todo para Ecuador, pero con muchas cosas en común con Colombia. Entonces, desde principios de la colonia, el blanco ha sido igualado a la cultura occidental, hispánica en la época, el catolicismo, el matrimonio legal y las profesiones no manuales. Al negro se le ha igualado a lo bárbaro, lo sensual y lo sexual, a la brujería, el concubinato y el trabajo manual. Y al indio, a lo salvaje, la superstición, la propiedad comunal y la tierra. Y entre las tres puntas de la pirámide se encuentra una multitud de mezclas raciales, consideradas siempre como inferiores al blanco, pero superiores al negro y al indio puro. Y eso al punto que desarrolló fue un arte en el finales del siglo XVIII de representar ese mestizaje en el arte popular en América Española. Y estas mezclas, las castas y los mestizos, se multiplicaron rápidamente a partir del siglo XVIII, a raíz de la disminución de la importación de africanos esclavizados y de una nueva ola de conquista de las tierras de los indígenas. En Colombia, después de la independencia, las categorías coloniales permanecieron en el vocabulario, pero poco a poco la raza se regionalizó, como dijo el antropólogo Peter Wade, y eso se ve también en ese mapa del fines del periodo colonial, porque ya no se necesitaba mencionar siempre la raza cuando se hablaba de la gente. Cuando se hablaba, por ejemplo, de un antioqueño, era implícito que significaba que era blanco, de los chocuanos, que eran negros, de los costeños, que eran pardos y mulatos, por ejemplo. En Cuba, en contraste, el sistema dual se formó a partir de 1770 y sobre todo de la Revolución Haitiana, cuando Cuba aprovechó la caída de la producción de azúcar y café en la vecina colonia francesa y se transformó rápidamente en una sociedad de plantación esclavista gracias a la importación de miles de africanos esclavizados cada año hasta 1860. La sociedad cubana se racializó y se creó entonces el concepto social de raza de color o de clase de color, sin diferenciar a los mulatos de los negros ni a los libres de los esclavizados. Y aquí ven primero esa trata a Cuba y cómo se acelera. Y es importante ver cómo en mediados del siglo XIX fue realmente el momento más amplio de importación de esclavizados a Cuba. Y hasta mediados del siglo XIX. ¿No? Y aquí ven los censos, ese cuadro, así se nota la distribución, también esclavizados libres y después sencillamente por raza, que son censos hechos por los gobiernos primero españoles y los dos últimos de Estados Unidos. De eso se puede hablar también después. Y también se utilizaba el término colectivo de los negros en Cuba para referirse al conjunto de mulatos y negros. Y este sistema dual siguió después de la independencia en 1902 y no fue del todo eliminado por la Revolución, la cual siguió utilizando la palabra negro para hablar de los libres y esclavizados durante el periodo colonial y de negros y mulatos después, como lo muestra, por ejemplo, la publicación del libro semioficial El problema negro en Cuba y su solución definitiva, publicado para el centenario de la abolición de la esclavitud en Cuba. Y la solución, por supuesto, es la revolución socialista. Sin embargo,
Como en el resto de las Américas, existe dentro de la población afrodescendiente una jerarquía que va del más africano al más europeo, y de aquí el supuesto ideal de adelantar la raza casándose con alguien más claro, un ideal que siempre a mí me ha puesto problemas, porque lógicamente implica que el otro en la pareja se case con alguien más oscuro. Entonces yo creo que ese ideal de adelantar a la raza tiene que revisarse. Pasamos a los procesos de independencia en Colombia y Cuba. El sistema racial tuvo un fuerte impacto en el proceso de independencia de cada país. En Colombia, en 1800, la población esclavizada era inferior al 8% del total y localizada sobre todo, lo puede ver, sobre la costa pacífica y en el sur, en la parte del sur del Cauca. La lucha y al mismo tiempo el centro, donde hay sobre todo las cordilleras, el centro contaba con una inmensa mayoría de mestizos y también en la costa atlántica o caribeña y el sur también muchos afrodescendientes libres también en esas partes, ¿no? Y la lucha anticolonial no coincidió con la lucha por la abolición de la esclavitud. Tanto los lealistas como los independentistas atrajeron a los esclavos de sus enemigos a sus tropas con la promesa de la libertad, y muchos hombres esclavizados supieron aprovechar de esta oportunidad. Esto debilitó la esclavitud, pero no hizo de la abolición una meta clara de la independencia. Por su parte, los afrodescendientes libres no se unieron a la lucha de los esclavizados por su emancipación, pidieron la igualdad en nombre de su participación individual en la lucha contra España, sin denunciar las desigualdades raciales heredadas de la colonia. Su silencio sobre la raza fue también para evitar las acusaciones de conspirar para hacer una revolución a la haitiana, que las élites hacían a los afrodescendientes cada vez que hacían demandas específicas. Se acusaban de racismo y de querer hacer una revolución de estilo Haití. Y como resultado, los afrodescendientes libres enfatizaron su participación en la guerra y su ciudadanía sin hablar de su raza. En Cuba, las élites criollas temían tanto una revolución similar a la de la vecina Haití que no iniciaron la lucha por la independencia al mismo tiempo que América continental, sino después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos en 1866. De eso se puede hablar después en las preguntas de por qué esa fecha, ¿no? Y como ya he dicho, es que antes de la rebelión de los esclavizados de Saint-Domingue, al destruir, es que como con la revolución haitiana de Saint-Domingue, que como destruyó la colonia azucarera, que era la más rentable, permitió el crecimiento fulgurante de la economía esclavista de Cuba, gracias a la importación, lo hemos dicho, constante de africanos esclavizados. Al mismo tiempo, España continuó de discriminar racialmente a los afrocubanos libres. Había leyes específicas que les prohibían hacer ciertos trabajos, también esa cuestión de la limpieza de sangre que contaba mucho con todos los puestos en el ejército y también en el Estado realista. Y al mismo tiempo, eso contribuyó a unir afrodescendientes esclavizados y libres en sus luchas. Y en 1812, en el momento que América española continental está en guerra, ¿no? Y también en 1844, el gobierno en Cuba descubrió conspiraciones de la raza de color en favor de la abolición de la esclavitud, la igualdad racial y la independencia nacional, que reactivaron el miedo a una revolución del tipo haitiano entre los cubanos blancos. Y esas conspiraciones fueron reprimidas cada vez con docenas de ejecuciones públicas.
Poco a poco, sin embargo, la esclavitud fue abolida en las Américas, alrededor de Cuba, y en 1866, después de la abolición en los Estados Unidos, permanecía solamente en Cuba, Puerto Rico y Brasil. Y fue entonces, después de 1866, que los cubanos lanzaron su primera guerra de independencia, no en las regiones de grandes plantaciones esclavistas, sino en Oriente, el oeste de la isla, la provincia, pueden ver, donde la plantación cubana estaba en crisis y los afrocubanos libres eran la mayoría de la población. Y por presión de estos, los jefes insurrectos blancos tuvieron que abolir la esclavitud en el territorio de Cuba libre. Sin embargo, la posibilidad de una verdadera revolución social era tal que en 1878 depusieron las armas y firmaron un tratado de paz con España. España tuvo que hacer concesiones y acordó más autonomía a Cuba y la abolición progresiva de la esclavitud sobre el mismo modelo que en Brasil. Y finalmente la esclavitud fue abolida en 1886, 2 años antes de Brasil. Pero solo en 1895, o sea, 9 años después, los cubanos independentistas lanzaron una nueva guerra anticolonial. Otra vez el movimiento fue debilitado por el miedo de una toma de poder de los negros entre las élites blancas. Y entre esas élites, varios favorecían una intervención militar de los Estados Unidos. Esa intervención, como bien se sabe, ocurrió en 1898 y frustró la independencia absoluta de Cuba. El sistema racial y el proceso de independencia, así como la participación de los afrodescendientes en dicho proceso, marcaron fuertemente la primera constitución de cada país, la de Colombia en 1821 y la de Cuba en 1901. Separadas por 80 años, estas constituciones correspondieron a contextos globales muy distintos, por supuesto. Sin embargo, ambas fueron redactadas casi exclusivamente por élites blancas. La Asamblea Constituyente de Cúcuta no contó con un solo representante que no fuera blanco, y la de Cuba tuvo no más que 2 mulatos entre sus 31 delegados. También ambas constituciones garantizaron la igualdad de sus ciudadanos, pero silenciaron la cuestión racial heredada de la colonia. En 1821, la primera constitución de la República de Colombia, que incluía en la época la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, esa constitución garantizaba la libertad, seguridad, propiedad e igualdad de los colombianos. Pero no mencionaba la raza ni el género, ni trataba de manera explícita a los indígenas y a los esclavizados, cuya condición fue el objeto de leyes separadas. Su preámbulo hacía del catolicismo la religión del Estado. Reconocía el derecho de los colombianos a pensar e imprimir libremente, pero no incluía la libertad de asociación, de religión y de culto entre sus libertades individuales. Limitaba el sufragio indirecto a los hombres que tenían propiedad o medios de vivir independientes y que a partir de 1840 supieran leer y escribir. En la práctica, sin embargo, los soldados del Ejército Libertador tuvieron el sufragio indirecto hasta 1827 para evitar rebeliones, y en ese momento, 27, se eliminaron los privilegios militares. Una ley separada, también de 1821, dio nuevos derechos a los indígenas de Colombia, pero al mismo tiempo preparó la liquidación de sus resguardos o tierras comunitarias. Los indios dejarían de ser sometidos al tributo y al servicio personal, pero se esperaba que en 5 años superaran su estado de miseria para ser sometidos a las mismas contribuciones que el resto de la población, en particular el servicio militar.
Sus resguardos serían entonces divididos entre familias indígenas como propiedad privada, y la ley autorizaba a los no indios a residir en sus pueblos y a comprar sus tierras. Aunque especificaba que los indígenas podían tener cualquier empleo de acuerdo con su calificación, la Constitución les consideraba colectivamente como ciudadanos en la clase de miserables, lo cual les excluía implícitamente del sufragio. Otra ley, en 1821, trató de los esclavizados. Procuró reconciliar los derechos contradictorios de la libertad, la igualdad y la propiedad de los amos. Lejos de abolir la esclavitud, solo declaraba la libertad en el momento del parto, pero obligaba a los recién nacidos a trabajar para los amos de sus madres hasta la edad de 18 años en compensación por su supuesta educación, ropa y alimentación. La ley prohibía la importación de nuevos esclavos, pero autorizaba el tráfico en el interior del país. Establecía un fondo de manumisión cuya misión era comprar la libertad de los esclavizados más meritorios, un fondo que en realidad liberó muy pocos esclavizados. Pero los delegados rehusaron la propuesta hecha por uno de ellos de dar tierras baldías a los libertos. 80 años más tarde, en 1901, la primera Constitución de Cuba independiente estipulaba que todos los cubanos son iguales ante la ley, sin mencionar la raza ni el género, y la Constitución concedía la ciudadanía cubana a los españoles que se naturalizarían y a los africanos, llegado con la trata, que hayan sido esclavizados. Invocaba el favor de Dios en su preámbulo, pero acordaba la libertad religiosa sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Garantizaba la libertad de pensamiento, palabra e imprenta que no atente a la paz social, y también garantizaba el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de asociarse para todos los fines lícitos de la vida. Acordaba el sufragio universal masculino directo, y eso hay que notar que para la época era algo realmente excepcional en ese contexto de principios del siglo XX, cuando gran parte de las repúblicas latinoamericanas, incluido Brasil, estaban bajo la ideología del positivismo, y en el sur de Estados Unidos se caracterizaba por la segregación y el linchamiento. Sin embargo, la Constitución y el gobierno cubano no propusieron ninguna política social en favor de los que habían sido esclavizados hasta 1886 o a los que habían luchado en el ejército libertador. Y el gobierno empezó inmediatamente a subvencionar la inmigración europea para, como se decía en la época, blanquear la población, como también ocurrió en Brasil. Entonces, ¿qué hicieron las minorías afrodescendientes y indígenas después de la independencia y de esos cambios constitucionales? En Colombia, después de 1821, no se organizaron de manera autónoma, lo que nos sorprende si se tiene en cuenta el sistema racial del país y las separaciones geográficas que hacen muy difícil hacer un movimiento unido. En varias regiones, los indígenas protestaron la disolución de sus resguardos, pero solo en el sur y la periferia lograron frenarla. En cuanto a los esclavizados, muchos aprovecharon para huir hacia la libertad, aprovechando el desorden general y la fragilidad del Estado. El movimiento que más se acercó a una lucha común entre afrocubanos libres y esclavizados fue el liberalismo de fines de los años 1840, que movilizó las clases populares de la costa del Caribe y del Cauca
contra los conservadores en el poder, detrás de los lemas de libertad, igualdad y fraternidad, como en Europa en las revoluciones de 1848. Y si ustedes quieren soñar de una América Latina de esperanza, etc., les aconsejo estudiar esos años 1840 porque había realmente semillas de algo muy diferente. Y fue en ese momento que lograron entonces la emancipación inmediata de los esclavizados, pero con compensación de sus amos. Y también lograron en ese mismo momento el sufragio universal para los hombres. Los años 1850, 60 y 70 fueron dominados por el federalismo liberal, pero también por una serie de guerras civiles. Y al final, con el desarrollo del café, subió al poder una clase de terratenientes, comerciantes y políticos en el centro del país, con un nuevo proyecto de Estado central fuerte e intervencionista. Este proyecto se concretizó en la Constitución de 1886 y el Concordato con el Vaticano de 1887, que dirigieron a Colombia durante más de 100 años y en los cuales la representación piramidal del sistema racial colombiano recobró su vigencia. Establecida en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, la Constitución de 1886 representó un enorme paso atrás en términos de derechos populares y derechos de las minorías. Concebida como una panacea contra las guerras civiles, declaraba que su fin era afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz. En ninguna parte hablaba de igualdad. Limitaba la ciudadanía a los hombres adultos ejerciendo una profesión y un oficio y teniendo un medio conocido de substancia. Estos hombres podían elegir directamente a nivel municipal y departamental, pero solo los que sabían leer y escribir o que tenían rentas o propiedad podían votar a nivel nacional. Un paso atrás gigantesco desde finales de los años 40. La Constitución de 1886 restringía la libertad de religión, de asociación y de imprenta. No hacía referencia a los indígenas ni a los afrodescendientes, pero una frase dejaba ver cómo los consideraba: territorios nacionales. Los territorios nacionales, todo lo que está en blanco, es toda la periferia, 70% del país, supuestamente habitada todavía por comunidades indígenas esparcidas. El Concordato con el Vaticano de 1887 encargaba a la Iglesia Católica de gran parte de su administración. Dividía a los indígenas en dos categorías: los establecidos en resguardos y comunidades, ya reducidos a la vida civil, que podían conservar sus instituciones tradicionales, pero sometidos a la tutela del Estado, y los salvajes en incipientes sociedades, cito el Concordato, nómadas o sedentarias en la selva, cuya reducción y evangelización eran pagadas por el Estado, pero encargadas a misiones católicas. Entre 1902 y 1953, un total de 18 vicariatos y prefecturas apostólicas fueron creados y entregados a órdenes misionarias. El mapa territorial que resultó de esas fundaciones fue en visible contradicción con la unidad de la nación colombiana inscrita en la Constitución de 1886. Además, mostraba que muchos de entre la población sometida a la civilización de las misiones no eran indígenas, sino descendientes de africanos puros o mixtos en las costas del Caribe y del Pacífico. Así, Colombia parecía un país con un centro andino fuertemente católico, blanco y mestizo, y una periferia de costas, llanos y selvas pobladas por negros e indios, todavía en proceso de colonización y evangelización, como el sistema racial triangular dominado por los blancos, con los negros y los indios en la base.
De estos territorios de misión, la Guajira y las sierras cerca de Santa Marta, los llanos y las selvas en el sur y el oriente tenían una población que podía definirse como indígena. Pero los habitantes de los ríos de toda la región pacífica eran afrodescendientes en su inmensa mayoría. El Estado colombiano, al asimilar, de hecho, a amplios sectores de la población afro del Caribe y del Pacífico con los indios salvajes, renunciaba a numerosas prerrogativas respecto a ellos en beneficio de la Iglesia, que tenía por misión integrarles dentro de la nación católica y andina. Veremos que esa asimilación de la población afrodescendiente con la indígena seguirá vigente a fines del siglo XX. Concretamente, los indígenas tuvieron menos dificultad para organizarse contra esa integración forzada que los afrodescendientes por varias razones. Primero, los indígenas con sus tierras eran reconocidos por la ley como comunidades o pueblos, lo que facilitaba su resistencia. Varias comunidades indígenas vivían bastante aisladas del resto del país o se habían desplazado hacia la periferia para protegerse de los colonos. Habían perdido territorios, pero habían salvaguardado parte de sus idiomas y tradiciones. En el sur, ya desde los años 1910, estaban sometidos a la presión de los hacendados, pero habían aprendido a resistir y proteger sus tierras y cultura a través de acciones legales y acciones armadas, hasta formar una federación en los años, yo salto un poco, los años 1970, y una fuerza guerrillera en la década de los años 1980. En cambio, los afrodescendientes de las costas y los ríos no eran el objeto de ninguna ley especial, no tenían reconocimiento estatal como comunidades y sus tierras se consideraban como baldías. Atomizados en la inmensa periferia, no se referían colectivamente y carecían de una tradición de lucha común. No lograron más que hacer intentos fragmentarios de afirmación regional, notablemente como costeños y chucuanos. Solo en los años 1980 empezaron a movilizarse en diversas organizaciones negras. Por el contrario, en Cuba, la Constitución de 1901, seguida por la independencia en 1902, dio lugar a una dinámica muy diferente, debido a su sistema birracial y a un siglo de experiencia de lucha común entre negros y mulatos, libres y esclavizados hasta 1886. Desde el siglo XIX, el sistema racial cubano se reflejaba en varias asociaciones como clubes de blancos o de españoles de un lado y sociedades de la raza de color y cabildos africanos o de naciones africanas del otro, asociaciones que funcionaron hasta el triunfo de la Revolución. La discriminación racial era fuerte y muchas instituciones públicas y privadas practicaban la segregación de los afrocubanos. Después de 1902, grupos de africanos, muchos de ellos veteranos de la Guerra de Independencia, utilizaron los nuevos derechos constitucionales de libertad de religión y libertad de asociación para expresar libremente sus reivindicaciones colectivas y su identidad racial y étnica. Un eslogan, por ejemplo, era orgulloso de ser negro y cubano. Y de inmediato, la élite blanca les acusó de querer transformar a Cuba en otro Haití. Lanzó una nueva legislación y la represión policial para limitar su igualdad y libertad y criminalizar sus acciones colectivas. Al mismo tiempo, subvencionó la inmigración española para marginalizarlos en el mercado laboral. Su libertad de religión fue suprimida por la persecución de las religiones sincréticas, la santería y el palomonte, bajo acusaciones de brujería y de canibalismo.
Y cuando en 1908, más de 20 años antes de la Frente Negra brasileña, varios veteranos fundaron el primer partido negro de las Américas, el Partido Independiente de Color, para defender democráticamente sus derechos en las elecciones, los liberales y los conservadores suprimieron su libertad política con un nuevo artículo constitucional prohibiendo los partidos de una sola raza. Y aquí ven es la representación del racismo por la prensa de la élite, ¿no? Y pueden ver que es la Cuba blanca, siempre Cuba está representada como una mujer blanca, y el negro que la está atacando con el machete o la espada del racismo. Se invierte, el racista es el negro, y eso es la representación en el periódico de ese Partido Independiente de Color, que se representan como esclavizados en los cepos si permanecen en los partidos liberal y conservadores. Y cuando en 1900, bueno, entonces ya el partido está prohibido, y en 1912 los independientes de color organizan una protesta contra la interdicción de su partido. En ese momento, el gobierno cubano mandó el ejército contra ellos, y este ejército, junto con voluntarios, mataron a miles de afrocubanos, hombres, mujeres y niños, sobre todo campesinos, y sobre todo en Oriente. Y eso ven la masacre como está representada en la prensa oficial, y también ven el dirigente principal de ese partido, uno de los dos, representado como un haitiano, un general haitiano, así con todos los estereotipos de Haití. Y entonces fue una matanza enorme, una represión que fue a la vez religiosa y política, y que demostró que la libertad y la igualdad eran derechos flexibles, que podían ser reformulados al antojo de los blancos en el poder mediante reformas legales y una masacre para asegurar la continuidad de su dominación. Después de la masacre racista de 1912, los afrocubanos no volvieron a crear su propio partido y lucharon dentro de los partidos y sindicatos obreros existentes. A partir de los años 1930, el crecimiento del nacionalismo cubano, opuesto al imperialismo norteamericano, les abrió oportunidades para adelantar su agenda antirracista y hacer integrar parte de su cultura y sus religiones de origen africano en lo que se llamó la cubanidad. La nueva Constitución cubana, adoptada en 1940, ilustró estos cambios e integró varias demandas sociales. Aunque su preámbulo era casi idéntico al de la Constitución de 1901, su primer artículo decía: Cuba es un Estado independiente y soberano, organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Consagraba el sufragio universal secreto para hombres y mujeres, afirmaba la igualdad entre los cubanos y les daba preferencia en el trabajo sobre los extranjeros, prohibía la discriminación basada en el sexo, raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas. Limitaba la propiedad privada y daba amplios derechos a los trabajadores, salario mínimo, horas máximas de trabajo, seguros sociales, derecho de huelga, entre otros. Sin embargo, la Constitución cubana de 1940 nunca se implementó. Fue seguida por un periodo de violencia política y la dictadura de Fulgencio Batista, y por la lucha armada que llevó a la Revolución de 1959. En realidad, hasta 1976, Cuba no tuvo constitución. Durante los 17 años del gobierno de Fidel Castro, ese gobierno legisló y reorganizó la sociedad siguiendo su propio proyecto. Decretó la igualdad de todos los que no se oponían a la revolución y desegregó la sociedad.
Las libertades de culto, expresión y organización fueron drásticamente restringidas. Todos los partidos políticos, con excepción del comunista, fueron prohibidos. Todos los medios de comunicación y publicación pasaron bajo el control del Estado. Todas las asociaciones no oficiales, como los clubes y las sociedades de la raza de color, fueron prohibidas. Las prácticas religiosas, incluidas la santería, fueron reprimidas. Después de 3 años de revolución, solamente quedó una sola organización legal controlada por el gobierno para cada sector social reconocido: la Confederación de Trabajadores Cubanos para los Obreros, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores para los Campesinos Independientes, la Federación de Estudiantes Universitarios para los Estudiantes, la Federación de Mujeres Cubanas para las Mujeres, la Asociación de la Juventud Revolucionaria para los Jóvenes y, por supuesto, el Partido Comunista de Cuba como partido único. No se creó ninguna organización para los afrocubanos o para luchar contra el racismo. El gobierno decretó que el racismo era un problema del pasado, ligado al capitalismo y al imperialismo yanqui, y solucionado definitivamente por la Revolución de 1959. Cualquier intento por afrocubanos de organizarse o aún de promover un debate sobre el racismo fue reprimido. Y de hecho, la sociedad cubana de 1970 era más igual que la de 1950. Los programas de empleo, salud y educación de la revolución beneficiaron principalmente a los más pobres, en su mayoría afrodescendientes. Y la gran mayoría de los 250.000 cubanos que se exiliaron entre 1960 y 62, 10% de la población, eran blancos de clase media y alta. Finalmente, en 1975, una comisión del Partido Comunista y del gobierno adoptó un proyecto de nueva constitución que fue sometido a referéndum y aprobado en 1976 por el 99% de los cubanos. La primera constitución de la Cuba socialista consagraba las transformaciones realizadas hasta el momento y diseñaba un proyecto de Estado socialista dirigido por la clase obrera a través del Partido Comunista y del gobierno. Su preámbulo ya no empezaba con Dios, sino por las palabras "nosotros, ciudadanos cubanos", y se refería a nuestros antecesores que habían luchado contra los opresores. Citaba los aborígenes y los esclavos, los patriotas de las guerras de independencia, los socialistas, comunistas y revolucionarios de los años 30 hasta 60. Los ciudadanos cubanos eran guiados por el ideario de José Martí, Marx, Engels y Lenin, decididos a llevar adelante la revolución triunfadora encabezada por Fidel Castro y conscientes de que solo en el socialismo y el comunismo se alcanza la entera dignidad del ser humano. El primer artículo decía: la República de Cuba es un Estado socialista de obreros y campesinos y demás trabajadores manuales y intelectuales. Y en general, la Constitución de 1976 consagraba la igualdad a costa de la libertad. Un capítulo de 4 artículos titulado Igualdad prohibía la discriminación por motivo de raza, sexo, origen nacional y declaraba a todos los ciudadanos que todos los ciudadanos tenían acceso según méritos y capacidades a los cargos y empleos del Estado y de la economía y a los servicios y prestaciones del Estado. Al mismo tiempo, la libertad de palabra y prensa debía ser conforme a los fines de la sociedad socialista. Los derechos de reunión, manifestación y asociación solo podían ejercerse dentro del marco de la revolución y dentro de las organizaciones de masas y sociales existentes. El voto era libre, igual y secreto, pero las opciones políticas eran las de un sistema de partido único. La libertad de creencia religiosa era reconocida, pero era punible oponer la fe o la creencia religiosa a la revolución. La Constitución protegía la familia,
pero definía que era el Estado el que orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones. Los afrocubanos, pues, aunque se habían vuelto más iguales y ya no enfrentaban la discriminación legal, también se encontraban sin los espacios en los cuales solían expresarse políticamente y conducir sus prácticas culturales y religiosas. Vamos a pasar ahora a las constituciones de los años 1990. En 1992, algunos artículos de la Constitución cubana de 1976 fueron revisados para responder a las exigencias de las empresas mixtas en la economía postsoviética, por supuesto. En particular, los artículos sobre propiedad y control estatal de empresas, los cuales fueron suavizados. Por lo demás, el texto de 1992 es igual al de 1976. No amplía las libertades políticas y de expresión, pero prohibía la discriminación por creencias religiosas y reconocía en la familia la célula fundamental de la sociedad con responsabilidades y funciones esenciales en la educación y la formación de las nuevas generaciones. Esas concesiones en la esfera individual y privada fueron las únicas excepciones que se hicieron al monopolio político, cultural y económico del gobierno socialista cubano. En contraste, en 1991, los colombianos eligieron una asamblea constituyente que comprendía representantes de todos los partidos, exguerrilleros del M-19, así como representantes de las comunidades indígenas, pero no de las asociaciones negras. Redactaron una nueva constitución descentralizada, democrática y pluralista que finalmente puso fin al texto de 1886 y al concordato que imponían un sistema político muy centralizado, dominado por la Iglesia y que negaba la diversidad. Hay que añadir que en los años 1930 los liberales habían logrado imponer el sufragio masculino universal y en 1953 se había extendido el sufragio universal a las mujeres. La nueva Constitución de 1991 garantizaba las libertades fundamentales de expresión, difusión, asociación, formación de partidos políticos, investigación, educación y cultos, entre otras. Decretaba la igualdad de todos sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Hacía deberes del Estado la protección de todos, la atención médica, la educación, la promoción de condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y también la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Sin embargo, detrás de esa exhibición democrática, la Constitución del 91 incluye artículos sobre la paz como derecho y deber, o artículos sobre las desapariciones forzadas, que apuntaban a la situación de guerra y violencia del país y también al papel muy débil del Estado. Al mismo tiempo, reconocía la diversidad étnica y cultural del país y la existencia de comunidades indígenas en la nación, atribuyéndoles 2 asientos en el Senado, lo cual representó una victoria para las comunidades que habían logrado conservar parte de sus tierras, tradiciones y idiomas desde la llegada de los españoles. Reconocía la presencia de comunidades negras solo en la región del Pacífico y un artículo transitorio anunciaba que serían esas comunidades negras objeto de una futura ley y demostraba indirectamente que el sistema racial triangular, con los blancos arriba, los indios y los negros abajo, en la periferia, seguía vigente. En 1993, después de mucho activismo y de manifestaciones populares, en las cuales las poblaciones afrocolombianas de la costa pacífica se manifestaron mucho y recibieron apoyo de antropólogos y misioneros,
Entonces, de eso salió la Ley 70 de Negritudes, que fue aprobada por el Congreso. Esa ley reconocía la propiedad colectiva ancestral de las comunidades rurales negras de la zona pacífica, protegía su identidad cultural, garantizaba su desarrollo económico y les daba 2 asientos especiales en la Cámara de Representantes. Sin duda, representaba un logro para esas comunidades que por primera vez eran reconocidas por la ley. Pero la definición de negritudes era muy limitada y localizada a la región del Pacífico. Lo que de hecho excluía de la ley las comunidades afrodescendientes más mestizas o las que estaban en otras partes del país y todas las que estaban en barrios en las ciudades. Y en realidad, la ley de negritudes se inspiraba en los artículos constitucionales sobre las comunidades indígenas, como antes, ¿no? Pero con diferencias muy importantes. No mencionaba esa ley de negritudes la historia propia de las comunidades negras, vinculada a la trata y a la esclavitud. Definía sus tierras como baldías, no como suyas. Las consideraba como pobladoras, no como propietarias desde tiempos inmemoriales. Les daba el derecho a la propiedad colectiva, no a la propiedad comunal. No les concedía el derecho al autogobierno local, como a los indígenas. Y se les atribuía 2 asientos, no en el Senado, sino en la Cámara de Representantes, que es mucho más numerosa. Y finalmente, algunas palabras sobre lo que pasó después de esas nuevas constituciones en las últimas décadas, en un contexto contemporáneo de mundialización, y para ver si hubo efectos sobre el sistema racial y las poblaciones históricamente discriminadas, esas constituciones diametralmente opuestas de Cuba, que afirmaba la unidad nacional y negaba la diferencia, y la de Colombia, que proclama la nación multicultural y multiétnica. Pues ni la Constitución socialista de Cuba ni la pluralista de Colombia lograron cambiar o borrar el sistema racial imperante. Hoy en día, Cuba sigue siendo una sociedad birracial, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Fidel Castro y sus sucesores para acabar con las diferencias socioraciales. Durante los 60 años de la revolución, el poder político, económico y cultural permaneció un casi monopolio de blancos. En Colombia, la Constitución de 1991 y la Ley de Negritudes tampoco cambiaron el sistema racial piramidal del país, más bien lo confirmaron. Dieron derechos específicos a los grupos en la base de la pirámide, los negros puros y los indígenas, que eran marginalizados en la periferia y por consiguiente que no amenazaban el orden socioracial entre la mayoría, que este quedó intacto. Además, en ambos países las diferencias socioraciales se han agudizado en las últimas décadas a raíz del incremento de los monopolios económicos mundiales. El caso es notable en Cuba, donde la disminución de los programas sociales del Estado, el desarrollo del turismo y la legalización de las remesas de emigrados, en su gran mayoría blancos, han marginalizado a muchos afrocubanos, dejándoles pocas opciones fuera de la pauperización absoluta, la inmigración o el recurso a medios ilegales para adquirir las divisas indispensables a la supervivencia cotidiana. Paralelamente, se nota en Cuba un incremento del racismo abierto, de la discriminación racial en los lugares turísticos y de la aplicación de criterios raciales en la represión policial, notablemente a través de los artículos del Código Penal sobre la peligrosidad social predelictiva, que permiten encarcelar a individuos que no cometen crimen, pero demuestran conducta antisocial, utilizados desproporcionalmente contra los afrocubanos.
Además, el turismo ha promovido una economía casera de souvenir cuyos estereotipos raciales y sexuales cuestionan 60 años de educación socialista. En Colombia, el neoliberalismo ha aumentado el desempleo, especialmente en los grupos urbanos ya marginales y racialmente discriminados. El interminable conflicto armado ha desplazado por la fuerza a centenares de miles de colombianos, muy a menudo oriundos de regiones donde predomina la población indígena o afrodescendiente. Más grave aún, la titularización de las tierras de comunidades indígenas y negras sobre la base de la Constitución del 91 y de la Ley de Negritudes ha generado una enorme violencia contra estas poblaciones. Como muchas de sus tierras son codiciadas por compañías mineras y agroindustriales, estas contratan a paramilitares que aterrorizan, expulsan o matan a sus dueños sin suscitar la debida intervención de la policía y del ejército. Y aquí vamos a ver algunas mapas colombianas que muestran lo que está pasando en esos últimos años. Aquí ven la distribución por raza, y esos son los territorios de resguardos en amarillo y con rayitas de las comunidades negras que ven, están localizadas las últimas en la costa pacífica, pero los territorios indígenas, costa pacífica, toda la región de Guajira y todo el este y sur del país. Y aquí ven la geografía del conflicto armado, que ve que muchos de esos puntos están en esas mismas regiones donde están esas comunidades, y también eso, las BACRIM, después de que se supuestamente rendieron las armas sus paramilitares, entonces, ¿por qué siguieron? Entonces se le dieron otro nombre, que son las bandas armadas criminales, las BACRIM, pero son paramilitares. Y también en eso los desplazamientos forzados, eso en proporción con la población residente, ven que esas regiones son las más tocadas, con otras regiones también, pero realmente muy duras. Y extracción petrolera y resguardos indígenas, también la amenaza que hay sobre esas regiones y poblaciones. Y finalmente el narco, cultivo, ¿no? Que están también sobrelocalizado en estas regiones, realmente amenazando esas poblaciones de desplazamiento forzado y de muerte. Entonces, estas condiciones desfavorables, tanto en Cuba como en Colombia, en estas condiciones, los espacios de expresión abiertos por las nuevas constituciones son estrechos y frágiles. En Cuba, como la organización política y la expresión de la identidad racial están prohibidas, todavía por la Constitución que acabo de aprobarse al principio de este año, es en el área religiosa y artística que los afrocubanos más se han expresado. Esa tendencia se explica en parte por el desarrollo de un turismo tropical que presenta supuestas ceremonias de santería en sus tours. Además, desde los Estados Unidos, una manera de eludir el embargo es la organización de viajes culturales titulados Afro-Cuba o Raíces Africanas de Cuba, que atraen a negros norteamericanos y permiten a los afrocubanos jugar la carta de la diáspora africana para crear espacios de intercambio y debate. En Colombia, la nueva Constitución y la Ley de Negritudes contribuyeron a una toma de conciencia del racismo a nivel nacional y han estimulado el orgullo cultural y racial de los indígenas y afrodescendientes en gran parte del país. Hicieron también que las comunidades indígenas y afrodescendientes de la inmensa periferia sean más visibles, también porque muchos se han mudado hacia las ciudades como buscando refugio. Y también hicieron que la discriminación y la violencia contra ellas sean menos toleradas. Porque muchas de esas comunidades viven en regiones particularmente amenazadas por el extractivismo y los narcocultivos. Esas comunidades han proyectado su situación en el escenario internacional, insistiendo en su papel ancestral en la protección de la naturaleza.
juegan más bien ellas la carta de la ecología. Lo que tal vez les salvará y tal vez nos salvará a todos será su unión o federación con las otras poblaciones discriminadas y amenazadas por el poder de las naciones y de las multinacionales a través del mundo. Gracias por su atención. Y aquí les pongo así pueden ver. Espero que no sea demasiado chiquito. ¿Pueden leer o no? Sí. Está en francés porque hubiera sido mucho tiempo traducirlo y creo que se entiende, pero ese cuadro lo hice para muestra del año de independencia, abolición de la esclavitud y sufragio universal, que incluye también los que la integración de los analfabetas, ¿no? Entonces ven que muchos son los años 60 y años 1980. Y quiero decir que como Suiza, Suiza estaría en 1971, que fue el voto de la mujer, solamente para que sepan que tengo conciencia que mi país no es un paraíso. ¿Cuándo? 1971. Eu agradeço muito, professora Aline, porque eu acho que a gente precisa de um pouco dessa dimensão histórica do que nós vivemos, e ainda mais porque dá uma boa dimensão, trazendo exemplo de Cuba, do Haiti, que você acaba para ver a importância da centralidade da Revolução Haitiana também, mas eu acho que isso nos traz muitos subsídios para a gente entender como, no fundo, os sistemas raciais, a questão racial ela não está a parte da construção do que é a identidade, a construção dos estados, nações na América Latina. É mais do que isso, né? Está constituinte na própria montagem do Estado-nação latino-americano. Né? Acho que você traz bem essa conexão com o que você mostra. Y yo tomo la libertad entonces justo de hacer un poco esa separación de preguntas mías por la independencia y paso a quien quiere ir haciendo. Uno de esta idea entonces de la construcción de las naciones liberales, una de las cosas que habíamos discutido aquí en la clase anterior es que hubo un proyecto de construcción de Estado-Nación en América Latina, de una nación, un Estado, un proyecto liberal, que a fin de cuentas en Europa no hubo, casi un modelo europeo a ser aplicado en las Américas, cuando en realidad también en Europa había muchas fragmentaciones, muchas divisiones. Entonces, ¿cómo fue posible que América Latina esto llegara como un proyecto muy homogéneo, muy cerrado, ¿no? De las élites blancas, que a lo mejor encontraron realmente en este modelo una manera de afirmación de su poder, que sí que hay hasta hoy, ¿no? A pesar de la gran población indígena o afrodescendente, ¿cómo fue posible crear ese sistema, este ideal, esta ideología política tan fuerte de manutención del poder? A tal punto de invertir esta idea de los invasores, de los cerváticos que van contra la nación, a los pueblos que eran originarios, a los trabajadores, a la población afro. Entonces, me parecería bien interesante retomar esto. Y cuando hablas de Cuba, y yo tomo la libertad de hacer esta pregunta también, en ese sistema racial, que cuando Cuba está bajo el poder de Estados Unidos, si hay una importación, si hay un cambio en estos sistemas a partir de la noción estadounidense, ¿no? De lo que sea la división racial o no. Entonces, pero pasa a ustedes. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Me parece muy importante que conozcamos la historia de los otros países de América Latina, porque nosotros en Brasil somos mucho, en general, centrados en Brasil, y no conocemos tanto la historia de la formación de los estados nacionales en otros países. Por este motivo, me gustaría preguntarle
si por más que haya una diferenciación histórica en cada país de su formación, probablemente también a rasgos muy semejantes de actuación tanto de los esclavizados para su liberación, sus luchas, como de las élites para la manutención. Me gustaría preguntarle cuáles son estos casos comunes de actuación en las varias naciones, si es posible sacar uno u otro aspecto que sea común en todos esos países en su formación y su lucha. De los esclavizados. Sí, en los países que haya estudiado. Sí. Gracias. Bueno, primero lo del proyecto de las élites, yo creo que es importante destacar que a ese momento, ¿no? 1800 y pico, Europa está todavía en gran parte bajo monarquías, ¿no? Y para mí es algo, y hubiera podido destacarlo más, ¿no? Muy interesante ver que, con la excepción de México, durante 2 años, todos los países antiguas colonias de España optan por la república y por un modelo bastante similar en realidad. Y entonces ya es que se proyectan en otro ambiente, pero también la imagen de Estados Unidos está muy fuerte, ¿no? en su visión. Siempre Estados Unidos de la costa este, del norte, pues es una visión muy parcial, ¿no? de Estados Unidos, pero es un poco el sueño de hacer como ellos, de reproducir ese tipo de la República de los Sabios. Y de cierta manera es una república un poco de tipo griego, es decir, una república que es para los que saben, los que tienen y los que van a dirigir el país. Pero lo que yo sí creo es que como fue una guerra la obtención de la independencia, una guerra que duró de 1809-10 hasta 14, como la Revolución Haitiana, que destruyó parte del país, y realmente tuvieron que movilizar a tropas, y esas tropas, al contrario de Estados Unidos, fueron hechas de mestizos, negros, etcétera, esclavos. San Martín tenía miles de esclavizados a los cuales prometió la libertad y con ellos pasó los Andes. Bueno, entonces no podían hacer un proyecto exclusivo que los excluía de una vez, pero sí temían que ellos tomaran el poder. Hay en esa época el miedo a la plebe, es decir, la democracia no es algo que uno quiere, ¿eh? La democracia es el poder del pueblo, uno no quiere la república, pero no la democracia, es muy distinta. Y yo leí mucho a Bolívar, puedo hablar sobre eso. Bolívar tenía un temor, y hay cartas en las cuales escribe: más temo la paz que la guerra, porque en la guerra sí controla sus tropas, la pena de muerte se puede aplicar sin problema, la paz es otro problema, ¿no? Y cómo garantizar la paz en países bastante destruidos por la guerra. Entonces, yo creo que esa ambigüedad, ¿no? es muy importante que sean repúblicas, pero repúblicas de exclusión también, y tal vez eso explica cómo después de ese desarrollo en el siglo XIX con el momento muy importante de los años 1840-50, que son realmente momentos populares en casi todas partes, y después se vuelve a ese proyecto de positivismo, que es el mismo proyecto de una república cerrada, que controla, desarrollista, el progreso. Bueno, la caricatura es aquí, en Brasil, orden y progreso, pero la filosofía fue en todas partes, incluido Guatemala, etc. Entonces, yo creo que eso explica. Y lo de la segunda pregunta, si no me equivoco, era papel de Estados Unidos en Cuba, más o menos. Sí, es que no pude desarrollarlo por falta de tiempo, pero bueno, en Cuba, a principios cuando hay el movimiento independentista en América Española, los cubanos no quieren entrar en eso porque Haití está al lado.
hay muchos refugiados de Haití que llegaron, son ellos que traen el cultivo del café a Cuba, traen también la modernización de la plantación azucarera. Y entonces no hay movimiento realmente entre las élites. Hay sí dentro de algunos afrodescendientes libres que sí piensan, y hay una conspiración también de algunos masones en esa época de 1810. Después, muy poco, porque la represión es fuertísima, y al mismo tiempo el auge del azúcar, y uno sabe que cuando hay auge económico las élites están muy tranquilas y lo que quieren es sobre todo vigilar a los trabajadores, ¿no? Entonces, la segunda conspiración en Cuba es 1844, y no es por nada, es que en Jamaica, las colonias inglesas abolieron la esclavitud en 1838 y empezaron realmente una propaganda para la abolición de la esclavitud en el resto del Caribe. Entonces está ligada al movimiento británico. Después, en el mismo momento, hay un grupo de plantadores cubanos, intelectuales también, que desarrollan un movimiento anexionista, porque temen por eso de la seguridad de la esclavitud y quieren solicitar la anexión a Estados Unidos, eso en la ola de la guerra contra México, de la anexión por Estados Unidos de nuevos territorios, y dicen, eso es nuestro momento, y hay esa teoría de la manzana que va a caer naturalmente en el jirón de los Estados Unidos. Es un movimiento muy fuerte, anexionista cubano, y entonces empiezan ahora lazos muy, muy fuertes entre Estados Unidos y Cuba, cubanos plantadores que quieren también imitar el sur de Estados Unidos. Y eso sigue con ese sueño de la anexación hasta la guerra civil. Y en realidad es la guerra civil de Estados Unidos que termina con la importación de esclavizados a Cuba. Y en ese momento el proyecto de permanecer esclavista se acaba para los cubanos. Saben que ya no van a poder seguir con el proyecto porque ya no queda sino Brasil muy lejos y Puerto Rico que nunca ha sido tan fuerte tampoco. Entonces están pensando esa transición. Y durante la primera guerra de independencia, que dura del 68 al 78, hay muchos cubanos plantadores que venden sus propiedades con arreglos, ¿no?, a ciudadanos norteamericanos para poder tener, ¿cómo se dice?, compensaciones por las destrucciones, ¿no? Entonces es en ese momento que entra el capital norteamericano a Cuba. Y pues es que esa tensión ha sido siempre muy fuerte entre independencia y mirar hacia Estados Unidos, y también, de cierta manera, la bandera de Cuba espera ser la última estrella norteamericana, ¿no? Y sigue hasta el presente. Pero con lazos, hay un historiador, Pérez, que estudió mucho esos lazos, y cuando yo empecé a estudiar los movimientos negros en Cuba a finales del siglo XIX, en su lucha contra la esclavitud, que todavía está la esclavitud, en la prensa había todas las sociedades, ¿ah?, que hacían sus anuncios para sus fiestas, y BBC, ¿verdad?, Baseball Club. Y había baseball clubs negros, baseball club blancos en Cuba desde los años 1870 a 1880. Y ya saben que el béisbol es muy desarrollado, pero fueron emigrados cubanos a Estados Unidos que empezaron a hacer el béisbol y regresaron con el béisbol a Cuba. ¿Otra pregunta? Y había una pregunta que no contesté, los esclavizados. Entonces, lo que hay que ver es que en América española continental, ¿no?,
la esclavitud a finales del siglo XVIII, principios del XIX, está muy débil, está debilizada. Ya hay una mano de obra asalariada que es muy fuerte, el contratado. Bueno, lo único lugares donde hay bastante esclavizados es Buenos Aires, que importó bueno, siguieron importando bajo Rojas con la República. Perú, fuerte en las plantaciones de la costa, porque temían tener trabajadores indígenas. Y si no, está bastante, y Venezuela, son los lugares muy fuertes, y la costa pacífica de Colombia. Pero hacer redes entre ellos es totalmente imposible. Geográficamente son semanas, ¿no? Y entonces es imposible, pero lo que sí ocurrió en todas partes, y también en México, es que muchos hombres entraron en los ejércitos, al principio los ejércitos realistas, que empezaron a llamar a los esclavizados para llenar las tropas, pero los esclavizados solamente de los independentistas, ¿no? Y Venezuela está al lado de una guerra de raza, que también impacta mucho a Bolívar al principio. La esclavitud casi se destruye con Hidalgo y Morelos en México, que ellos sí promulgan inmediatamente el fin de la esclavitud. Después hay muy pocos que quedan, 5.000. Entonces son acciones así de grupitos, de regiones, y que dan después de la independencia las regiones fuertes con poca comunicación también, como la costa pacífica y Perú. Entonces están todavía bastante esclavizados, pero importan coolies de China, más de 100,000 para primero la caña y después el guano. Entonces, pero son las pocas regiones y es más bien como una desarticulación y cuando las élites ven también, los propietarios de esclavos por general, ven que se está desarticulando la esclavitud muy rápidamente, ellos mismos promueven la manumisión. Entonces sus esclavizados compran su libertad y es fascinante ver que muchos las compran algunos meses antes de la abolición y yo creo, y saben que la abolición va a ocurrir, pero según declaraciones que se notan en los libros, etc., lo hacen también para tener la vergüenza, el honor, ¿no? El orgullo, perdón, de haber comprado su propia libertad. Pero después está pero cuando uno mira las cifras y dice, ¿por qué no la abolieron? Porque en realidad era como 3% de la población, que no cuenta, pero mucho el servicio doméstico era muy importante también. Y organizarse en el servicio doméstico, uno sabe que hoy día es todavía muy difícil, ¿no? Eu tenho algumas coisas que eu vou tentar fazer uns comentários, porque vou chegar a uma pergunta. Tenho analisado um pouco a questão do racismo em Caribe hasta hoje, porque em 2013 hubiera la sentencia 168 de República Dominicana que declaró que todos los descendientes de haitianos, mismo de 100 años atrás, se tornó todo un problema de apátridas y esto está ahora. Entonces pensamos que son cosas históricas del pasado, muchos piensan así, pero está ocurriendo ahora. Pero quería hacer una cosa, quería saber su opinión, porque, por ejemplo, René Depestre hace toda una discusión sobre Haití, sobre el racismo desde una perspectiva marxista, y todo se soluciona porque es un problema del capitalismo, de trabajo y todo esto. Fernando Ortiz, por otro lado, intenta huir de esta cuestión de una nación binacional, busca una identidad cubana diferente de todos los otros, ajiaco cubano y todo esto.
otros buscan un esencialismo racial. Entonces, porque estoy muy interesada en categorías, teorías para comprender todo esto. Entonces, hace miradas que cambian mucho cómo se analiza toda esta situación y cómo se comprende la desigualdad hoy. Por eso, no es una cosa del pasado, esto permanece. Mismo hoy se recupera con los decoloniales la cuestión de raza, con el sistema mundo, con la cuestión del capitalismo, que eso ya estaba en De Pestre, ya estaba en otros análisis. Se habla de nación birracial, otros recuperan el ajiaco, ¿cómo es en los Estados Unidos? Mucho color, ¿sí? Entonces quería saber su opinión sobre estos análisis, o mucho esencialistas o mucho marxistas que desequilibran los análisis más para la cuestión, es solamente una cuestión de capitalismo y de mercado, es solamente una cuestión de racismo, de color, etc. Es una cuestión a 10 millares de dólares, ¿no? Porque es que el Caribe es muy complejo de entender, porque, bueno, es una mosaica de islas, pero cada isla tiene su historia propia. Primero, es una región que estuvo bajo distintos poderes coloniales, que cada uno marcó la isla distintamente, ¿no? Pero todos tenían, hasta Suecia tenía su isla, y Dinamarca, etc. Son islas que casi todas destruyeron la población original y trajeron esclavizados del África, algunos hasta muy recientemente, como Cuba, ¿no? Pero también con un tiempo en el desarrollo de la esclavitud que es muy distinto. Algunos desde el principio, siglo XVI, XVII, y Cuba es más tarde, hay esclavizados, pero antes no es una economía de esclavitud, entonces con una demografía muy distinta también, y también un proceso histórico muy diferente, con independencias. Bueno, las últimas, todavía islas que no están independientes. Martinique, Guadeloupe no están independientes, están Dom Tom con estatuto especial. ¿Cómo? Puerto Rico tiene un estatuto, lo puse todo abajo porque es que no hay independencia. Entonces es muy complicado porque también la población es muy distinta, y en algunas los plantadores importaron. Después del fin de la esclavitud, importaron asiáticos, trabajadores asiáticos. Trinidad y Tobago tiene algo muy distinto. Y yo creo que tratar de encontrar algo que pueda aplicarse en todas partes es imposible, sino que lo que sí hay que saber es que son islas que fueron colonizadas, población autóctona eliminada y pobladas por esclavizados. Y también económicamente son islas que fueron ecológicamente destruidas para producir el azúcar y el café, que tienen resultados dramáticos ahora. Algunas sí tienen un poco de minerales, pero lo terrible es que esos minerales están en las regiones más protegidas, donde hay descendientes de esclavos fugitivos que viven allí, como Barrenland en Jamaica, ¿no? Pero si no, ¿de qué pueden vivir? Es terrible, fuera del negocio con el tráfico y el turismo, que son condiciones muy, muy difíciles para desarrollarse. Y para volver a esos modelos
empezaste con Hispaniola, ¿no? Que es realmente la isla donde empieza todo. Yo creo que ahí también lo que no se resolvió es la relación con el África, que siempre y un poco en todas partes, ¿no? Es reconstruir una relación con el África en su historia. Y es interesante ver que Haití, de primera nación, no reconstruyó realmente una relación con el África. Cuando se independiza, los demógrafos tienen que la mitad de la población era nacida en el África. Y esa reconstitución no se hace. ¿Sí? Yo no sé, es complicado, y yo creo que también se puede decir que de cierta manera es la proyección del futuro mundial, de esas mezclas, de esas poblaciones que mueve, dentro de los intelectuales, tú mencionaste a Dupestre, y Ortiz lo estudié bastante, es un personaje bien complejo que empezó por ser un criminalista del tipo Lombroso y que desarrolló la criminología racial en Cuba, con cómo medir las orejas, bueno, de los ñáñigos y otro. Entonces, y después evolucionó en los 30, cuando había que evolucionar. Es un poco complejo, pero a mí me parece que lo que sí hay que leer es M. Césaire. El discurso sobre el colonialismo es de una fuerza. No sé si alguien aquí lo leyó. ¿Sí? Es tremendo. Él denuncia el colonialismo y el racismo y dice que Europa y el mundo occidental se despertó al racismo cuando empezaron a matar a blancos, que eran los judíos en los campos. Pero cuando no importaba. Y tiene razón, es que después también sigue, ¿no? Entonces yo creo que él siempre se va al poeta Césaire, pero Césaire era alguien muy fuerte, y Frantz Fanon tiene realmente un mensaje mundial y es uno de los pocos que también se fue del Caribe para participar en las guerras coloniales y pensó también lo de ser negro en Francia o en Europa, lo que le produjo como de un golpe sentirse como el otro cuando en el Caribe era mulato, entonces como una jerarquía superior. Yo creo que hay mucho que aprender de ellos y también de cierta manera de los pintores, los novelistas, porque tal vez es la mejor manera de entender el Caribe, porque con cifras modelos va a ser imposible. Gracias, professora. Eu vou falar em português, necessito. Um pouco sim. Eu fiquei pensando um pouco sobre um debate que nós fazemos aqui no Brasil a respeito desses processos de independência e de fim da escravidão e do papel do direito, né, das leis na manutenção da inferioridade dos negros e dos indígenas mesmo após esses processos de fim da escravidão, de independência, de república. Nos Estados Unidos, né, foi um exemplo que a professora trouxe no início, você tem um momento marcada de segregação racial, diferentes, mas iguais, uma legislação que diferencia a população branca da população negra, e no Brasil, por exemplo, nós não tivemos uma legislação específica que dissesse, ou que fizesse uma separação entre brancos e negros, mas a gente tem, por exemplo, legislações até anteriores ao fim da escravidão, anteriores à independência, como a Lei de Terras, que não trata especificamente do critério raça, não fala de raça, não fala que os negros não vão ter acesso, mas por outros meios, por outras linguagens, não dá o acesso. A Lei de Terras no Brasil, por exemplo, especificou que o direito à propriedade seria dado a
a quem pudesse comprar a propriedade. Se o negro não tem dinheiro, não tem como comprar a propriedade, então ele não tem acesso. A gente vê isso tanto em relação à propriedade como o acesso à cidadania. Você não poderia no Brasil votar até um determinado momento se você não fosse proprietário. Então eu não trato especificamente da categoria, mas por outros mecanismos eu afasto principalmente a participação política e o acesso à propriedade. Nos estudos que a professora fez, chegou a visualizar esse tipo de instrumento legislativo, essas formas de utilização do direito de maneira clara, ou por esses outros vieses nesses países do Caribe, essa relação com o direito e a manutenção dessa segregação, da separação e da desigualdade. Gracias. Espero que voy a contestar más o menos la pregunta, ¿no? Primero, en el caso de Brasil y Cuba, y en eso están bastante similares, es que la república ocurre o se decreta, ¿no?, al mismo tiempo que el racismo pseudocientífico está en su máximo. Entonces, para mí fue una cosa de, pero ¿cómo es posible que se construya una república y al mismo tiempo, en mismos periódicos, tienes teorías y artículos que te dicen que la gente no es igual? Y le voy a contar una experiencia que tuve leyendo la prensa cubana de principios del siglo XX. Yo vi el censo de Cuba y vi que sobre, no sé, 3.500 doctores médicos, ¿no? Había tal vez 4 o 5 afrocubanos, ¿no? Y mismo para los abogados, ¿no? Porque bajo el sistema español no podían entrar en la universidad por ley, ¿no? Porque no tenían limpieza de sangre. Y entonces hay un joven en 1902 o 3, Latapierre, que se gradúa de abogado. Entonces, en la prensa, esa de lujo con fotos, etc., ¿cómo es posible que un negro pueda obtener el grado de médico? Y el artículo va que te dice que con mucho entrenamiento y perseverancia, el cerebro de un negro puede tener el mismo, casi lograr el mismo nivel que el de blanco. Y otra cosa que para mí fue un choque es que no sé si conoce el proceso, bueno, los grandes líderes de la independencia de Cuba son José Martí, por supuesto, el pensador blanco, todo está bien, pero el general Antonio Maceo, mulato, que sin él no hubieran tenido la independencia. Y en 1900, por fin, porque se habían escondido su cuerpo cuando lo matan los españoles para que no lo desaclararan, se saca su esqueleto y se hace un estudio antropológico del general Maceo. Y esas son las conclusiones. Entonces, para mí fue siempre cómo los líderes negros de Cuba a principios del siglo podían leer eso y creer después que sí eran considerados como iguales. Es imposible. Es imposible, ¿no? Y esa confrontación de dos discursos totalmente distintos que se anulan el uno, después te dicen que no hay racismo en Cuba, todos somos iguales, y te sacan eso sobre... y el cráneo se acerca a la del blanco, ¿no? Y cuando tú ves eso, te dices, pero que esa gente haya podido sobrevivir todas esas discriminaciones para sobresalir y seguir adelante es un esfuerzo inmenso. Por supuesto, no son los linchamientos como en Estados Unidos, pero en Cuba sí hubo linchamientos, ¿no? de supuestos brujos, etc.
Y hay artículos en la prensa que te dicen, finalmente somos capaces de linchar. Los blancos, por supuesto. Entonces, por eso yo creo que hay ¿cómo se dice? Hay que rattraper. Hay un trabajo de recuperación enorme que hay que hacer. Yo creo que eso hay que denunciarlo, porque ahora se vuelven a hacer cosas así, se vuelven a decir cosas iguales, ¿no? Y por otros métodos a veces, pero con cifras también, ¿no? Se vuelve eso. Y si no, se destruye ese discurso, se muestra su absurdidad y cómo se utiliza la ciencia para discriminar. No vamos a adelantar. Y yo creo que es un trabajo que hay que hacer aquí, que hay que hacer en Europa, que hay que hacer en todas partes, que realmente no se hizo. Se declaró de una vez así que, bueno, el racismo es cosa del pasado, como en Cuba, pero no es cierto. No es cierto. Y hay realmente una valoración, y por eso yo primero estoy en favor de acciones afirmativas, ¿no? Y también de que haya que desarrollar un orgullo para mostrar que no somos eso, que fue realmente lo que se propagó durante décadas o más, ¿no? Y creo que es un momento grave porque como no se hizo, hay ahora políticos que pueden volver a reactivar ese tipo de pensamiento y mucha gente no está preparada. Mucha está preparada porque tampoco es que, como no hubo reparación, entonces las desigualdades tal vez son por lo menos tantas agudas como en el pasado. Y a mí me parece que hay todo un trabajo que hacer por aquí que nos toca también a nosotros los que enseñan, ¿no? Que en las clases, en las escuelas primarias, secundarias, la gente pueda tener su orgullo, como decía al principio, orgullo de ser negro y brasileño. Y no es racismo decir que orgullo de ser negro y brasileño. A mí tiene una cosa que es muy importante para el colegio también, usted tocó así, y quería hacerla reflexionar un poco más para nosotros, es que el papel de las ciencias sociales en todo este proceso puede ser más, no ciencias sociales, pero de los intelectuales, de los pensadores, de quien piensa, porque en todos los momentos vemos al lado, voy a ser bien gramsciana, al lado del proyecto político que puede ser el mercado, el capitalismo, el racismo, el biologismo, que sea, está siempre amparado en científico, en una pseudociencia, como que la epistemología, la ciencia, la teoría es fundamental para sustentar. Los dos también. Un proyecto político, económico, otro. Entonces quería un poco reflexionar sobre nuestro papel hoy, porque somos todos científicos, sociales, somos de humanidad, y como en la historia ellos son importantísimos. Hoy llamamos pseudociencia, pero Lombroso era el gran nombre. Todo lo que es hacer Gobineau, curvas y cifras otro, es magnífico. Entonces, hoy hablamos, son pseudocientistas, pero ¿quiénes son los pseudocientistas hoy? ¿No? Que sustentan estos cambios políticos. Todos los gobiernos tienen sus científicos con ellos. Los positivistas, quien sea. Quería reflexionar un poco sobre eso. Sobre todo, los marxistas en Cuba, en México, los positivistas. No, eso dos o tres reflexiones muy rápidas, pero yo creo que
las ciencias sociales se aislaron de manera muy acelerada en esas últimas décadas, desarrollando también un lenguaje que es digo siempre, de iniciado, que entonces no puedes comunicar con una persona que no hace parte de tu red, porque es un vocabulario que no es audible, con modelos también que no son... Entonces yo creo que realmente hay que hacer un esfuerzo de comunicación más amplia, de salir de nuestras aulas subterráneas, ¿no? Que son así bien aisladas del mundo real, y debatir en términos más amplios. Y voy a decir un ejemplo que me sorprendió mucho, es en Estados Unidos se desarrollaron los estudios African American Studies. Y ahora, no sé, yo me metí en los programas para hacer la divulgación de mi libro. Y empezó a mirar lo que enseñan. Ahora son Afro, no sé qué, Studies. Son cosas postmodernas, totalmente. Había muchas cosas, no entendía yo como historiadora lo que querían decir. Y de pronto, no sé si es verdad lo que digo, es una hipótesis, pero tuve la impresión que esos centros se abrieron para en realidad aislar ahí la gente más formada de la población afrodescendiente en las universidades, para que reflexionen entre sí sin ninguna conexión ya con la población afro de las ciudades que están, como decían, ¿no?, víctimas de las drogas, de las cifras que tiene que hacer la policía para tener su promoción, etcétera, etcétera. Pero que era casi un plan, ¿no?, para silenciarlos y que estén entre sí a hablar de sus invenciones y sus descubrimientos, pero sin conexión. Y yo creo que eso hay que reaccionar antes de que sea más tarde, porque es impresionante ver que cuando hay un programa de televisión, etc., ya no invitan a un universitario a debatir. Sí, cuando yo estaba en Estados Unidos cuando lanzaron la guerra contra Irak, y en mi universidad había el mejor conocedor antropólogo de Irak. Él sabía que iba a ser, que Sunit iba a explotar así, pero nunca le dieron la palabra, nunca. Y entonces hay realmente que hacer, y donde, pues que siempre es el sueño, pero tal vez porque me acerco del otro lado de mi vida, entonces mejor pensar que no voy a morir en desesperación total, pero de más en más los ecologistas dicen que no se puede seguir no solamente con lo que estamos con la producción, etcétera, pero sin cambiar el modelo social, porque las diferencias sociales, económicas están incrementando como nunca en la historia, y en una rapidez que nunca hay una concentración de riquezas que no se conoce en la historia. Entonces yo creo que es realmente el momento para unir las fuerzas. Y hay gente de buena voluntad también entre los científicos, que están también, pierden el empleo porque piensan que la tierra es redonda. No, pero casi. Entonces, yo creo que hay que salir de las aulas y unirse para hacer un pensamiento, pero también que sea al alcance del mundo. Voy a complementar cosas que estamos discutiendo. Perdemos un poco, porque el proyecto del colegio trae un poco una visión más contextual, más global, más geopolítica, porque, mira, usted habla de postmoderno, y pienso que por un tiempo hablamos de nuestra subjetividad, y hablábamos de esto con Rebeca, nuestro cuerpo, nuestra subjetividad, y perdimos la noción del contexto global. Pero ese es el gran proyecto de iPod, es que la individualidad ya se pierde lo colectivo. Es un proyecto económico, ¿no?, mundial. Tal vez un comentario, no, es que cuando empecé
empecé mi carrera de historiadora, la empecé en Colombia y en la época quería trabajar en el desarrollo, y entonces hice una tesis sobre cómo Colombia construyó su sistema de educación pública y privada, porque antes era muy poco cómo se desarrolló en el siglo XX. Y fue cuando descubrí, y era en pura era marxista, y un poquito de Foucault, pero marxista. Y llegó y veo un país con insultas racistas a cada rato, ¿no? Que indio, que etcétera, y comentar. Y yo, las clases sí, pero hay otra cosa. Y poco a poco descubrí que en realidad se decidió invertir en la educación de los pobres porque en Colombia no pudieron atraer inmigración europea para mejorar la raza. Era eso los términos. Mundial, en toda América Latina era eso. Aún la Revolución Mexicana hizo eso, ¿no? Que se descubre poco a poco ahora. Entonces fue así que tratar de entender, pero también demostrar que los que lograron lo hicieron con una fuerza impresionante, ¿no? Porque estudiar cuando uno está racializado, menorado, desvaluado todo el tiempo, hay que tener una fuerza bastante inimaginable. Entonces, Ariel, a pesar de todas las especificidades, finalmente lo que me parece es que hay contextos históricos comunes, ¿no? Comunes que van pasando todos los acontecimientos, ¿no? Las épocas de las grandes teorías racistas en el mundo, la época exactamente de la construcción de los estados nacionales, o ahora como estamos viviendo en el mundo, la época de la ascensión y discusión nuevamente de extremas derechas, y creo que como al mismo tiempo lo que me parece cuando hablas es que finalmente en la historia hemos logrado los procesos de resistencia muchas veces individuales, ¿no? Cuando dice de gente que se escapa los esclavos para ir juntarse a un quilombo, o de la gente que logra romper algunas estructuras, entrar en la universidad, entrar con algunas políticas que se van implementando, pero de todas maneras todavía nos falta, bueno, yo incluiría en este momento, creo que es muy importante, los grandes procesos migratorios, que finalmente la otra arma ahora de ruptura que me parece política son exactamente, no se escapa para ir a quilombo, pero se escapa en colectividad para buscar otra solución. Yo creo que las migraciones hablan mucho del momento de lo que, como una resistencia fuerte a este momento que estamos viviendo. Pero mi única duda, assim, como una cuestión, cuando yo he preguntado y sobre la historia de los oprimidos, lo único que hemos discutido, que sí creo que es importante partir de la academia, y estoy de acuerdo contigo, como nosotros hemos nos alejado, inclusive académicos que se van inserindo, que vienen de grupos oprimidos, como a pesar de la inserción en el campo académico, todavía hay poca discusión sobre la estructura y las jerarquías académicas en sí mismas. No las movemos. Las estructuras, la manera de enseñanza, el profesor, el alumno, el autoritarismo académico, como la impresión que las minorías entran en la academia, discuten incluso el racismo académico, pero no entra en la discusión del formato mismo de la academia, ¿no? Esto me parece impresionante, incluso como a veces decoloniales solo entran en la academia y mantienen la misma estructura, ¿no?, jerárquica dentro de la academia, al mismo tiempo que están hablando de colonialidad, de saber, ¿no? Pero finalmente me pregunto si exactamente por esto teníamos nosotros que hacer también la historia no solo de los oprimidos, pero la historia de los opresores, pero una visión de cómo opresores. Entonces, cuando decimos nosotros que era fundamental enviar a nuestros alumnos a hacer estudios en Europa, Estados Unidos y las periferias y todo, era un poco decir, ¿cómo piensan? ¿Cómo dominan? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las estructuras?
Por eso, viniendo un poco lo que había hablado de la construcción de los estados nacionales, ¿cómo es posible que este modelo, que ellos no tenían en Europa, en la misma estructura como tú viste, gran parte de la monarquía, logren poner en América Latina como modelos hegemónicos, únicos, ¿no? Y esto que es fantástico de los opresores, el poder que ellos tienen de convencer a nosotros de sus modelos, ¿no? Que son modelos correctos, perfectos y que hacen que las cosas deben funcionar, ¿no? Entonces, sí me hace falta ¿Se convencen con los intelectuales? en Sí, nosotros. Eso de nosotros, que eso critico, ¿no? Porque en realidad las élites latinoamericanas tenían todo en común con las élites Entonces ellos estaban en una situación de colonialismo interior y ellos entonces yo creo que, pero lo que dices es muy importante, eso de los que logran salir con todo eso y hacer su camino y después, ¿por qué no cambian? O no sé, es claramente lo que dices, pero yo creo que es una gran pregunta. Es que también como son pocos, como el trabajo para llegar es enorme. Si no puedes hacer alianza con otros que quieren cambiar, no vas a hacerlo porque vas a perder todo. Es como esos esclavizados que se liberaron, no pudieron acabar con la esclavitud, porque era imposible. Eso fue siempre una guerra o una decisión de un congreso, no tenían acceso al congreso. Entonces es en eso que hay que esperar el movimiento colectivo. Pero sí, ¿no? Eso yo no tengo duda que no se pueda hacer. Ellos no pueden hacer por sí solo el cambio porque siguen siendo una minoría. Los pocos profesores de la minoría son unos poquiticos. Sí, ¿y cómo van a hacer? Si los otros, para hacerlo, van a tener que aceptar de perder un poco de su poder. Yo lo veo un poco porque en la academia en Europa las mujeres fueron mucho más tardías a entrar en la academia por una de las razones que como no hay servicio doméstico en Europa, como hay en América Latina, en Cuba es igual, pero a Europa, pero en América Latina siempre tienen empleadas en la casa, bueno, en Europa no. Entonces fue mucho más lenta la profesionalización de la mujer burguesa, ¿no? Pero las mujeres que llegaron ahora a ser profesoras en las universidades europeas tienen mucho más como recelo. Por ejemplo, cuando se habla de cuotas para mujeres profesoras, no, yo llegué sola, entonces las otras pueden llegar sola también. Es muy complicado. Sin hablar de que lleguen también las minorías raciales en las universidades europeas. Es otro. Entonces hay un proteccionismo después que se desarrolla y si no es una gran star, puede tal vez pagarse el lujo, y puedo citar unos casos, pero si no, por eso se necesita un movimiento popular también de los estudiantes que presionen fuertemente y sobre más de 3-4 años, ¿no? Tienen que seguir. Sí. Aline, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos ahí discutiendo. Gracias a ustedes.